pesar de las dificultades, a pesar de lo que cada uno viva, Dios les ha llamado con un propósito. Anhélelo, descúbralo. Nosotros amamos la palabra, que fue la que nos dio vida, como ustedes también. Pero hay muchos que ni siquiera tienen una porción de la palabra en la lengua de su corazón y están deseosos de escucharla. Hoy Él les hablará de un lugar en donde Dios está haciendo la obra y ustedes van a ser parte importante, porque ya no van a poder decir que no conocen ese lugar. Tendrán en su corazón el peso de orar por ellos y orar por los misioneros que están allí. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por abrir su corazón a escuchar la palabra y estoy muy gozosa de verles desde aquí. Que Dios les bendiga. Voy a dejar a mi esposo que él va a estar con ustedes compartiendo. Buenos días, hermanos. No es que venga de la pachanga, vengo así, ¿no? La verdad que andamos con mi esposa con una vestimenta de Guinea Ecuatorial, de la tribu de los Fang. Los Fang se caracterizan que cuando van al culto, tanto el esposo como la esposa, de la misma tela, hacen su traje, el vestido como la camisa del hombre. Por eso ella anda con la misma tela. Entonces así van al culto. No es que no he querido ser irrespetuoso, sino que de alguna manera mostrarle a ustedes lo que ocurre en otras latitudes. Ellos ya más de 6 horas que ya celebraron el culto. Estamos a una diferencia horaria de eso, así es que y ellos ya pueden leer la Biblia, el Nuevo Testamento, en el idioma de su corazón. En el mes de febrero de este año recién se hizo la dedicación del Nuevo Testamento en su idioma, así que ya pueden leer la palabra en el idioma que puedan entender, porque si nosotros no hubieran hablado en chino, hubiésemos entendido chino, ¿no? Entonces tuvieron que alguien venir a hablarnos en español y nosotros entender lo que nos estaban diciendo, porque Dios habla en la lengua del corazón de cada uno de nosotros, y es allí donde Él nos conquista. Y aquí, bueno, aquí tengo el Nuevo Testamento en Fang. Esto está recién hechito, hace un par de semanas atrás, a veces nos ven, a veces no nos ven, es por nuestro trabajo en el Ministerio Letra, que son letras que significan latino en traducción y alfabetización. Hoy día habemos como más de 50 personas en Chile que voluntariamente trabajamos en este ministerio y ya tenemos algunos hermanos enviados a diferentes países. Tenemos en Guinea Ecuatorial un matrimonio, tenemos en Afganistán una hermana que está allí en la lucha, muy en la lucha, también trabajando en la traducción. Tenemos en África del Norte un matrimonio que está por salir a Perú, a Pucallpa, que van a trabajar en alfabetización en la Amazonía peruana. Allí les pedimos su oración, hemos tenido muchos inconvenientes para poder enviarles, y varios más que están por salir a otros lugares, Indonesia, mucha gente que quiere ir, hermanos. Y desde allá están pidiendo, mándennos misioneros, pero no solamente el pastor ni el líder de la iglesia, mándenos gente que sepa de computación, gente que sepa de carpintería, gente que sepa de cocina, porque mientras el misionero está predicando la palabra, necesita de ese apoyo, de esa misión de servicio, que a veces nos parece que, como que dijéramos, no, la misión es para aquellos que saben mucho de la palabra, pero no es así. Ya, están necesitando. Estuve hace un par de semanas atrás en Colombia, en Bogotá, con más de 34 misioneros de diferentes países del mundo, donde estuvimos compartiendo acerca del desafío de la misión. Y con mucha tristeza como chileno veo que dentro del contexto latinoamericano de envío a la misión, nosotros solamente estamos aportando con un 3% de todos los misioneros que salen al campo. Y si me comparo con un país que nosotros pensamos que no está evangelizado, por ejemplo Uruguay, donde tenemos un misionero de la Alianza, Uruguay ya ha enviado un 5% de la fuerza misionera y nosotros nos hemos quedado en un 3%. Argentina nos lleva un 20%. O sea, dentro de estas reuniones y de este contexto, una de las cosas que nosotros decimos es que Chile es un gigante misionero dormido. Estamos dormidos. No sé si fue la bonanza económica que nos mantuvo quietos y cómodos,
No lo sé, no lo sabemos. Y el otro problema que tenemos en Chile es que son el 90% que sale a la misión son mujeres. No sé qué hay que hacer con los hombres, ¿no? Algo vamos a tener que hacer, pero son mujeres. Todas las personas que yo he mencionado que están en el campo, todas ellas son mujeres. Así que les animamos a orar, les animamos a contribuir, les animamos a pensar en la misión. Porque no hablamos de misiones, porque no son muchas misiones, es una sola misión, y es hacer discípulos. No hay dentro del contexto misionero otro propósito que no es hacer discípulos. Y ojalá a los que nunca han escuchado, a los que nunca han oído, a los que no tienen ninguna posibilidad de escuchar, que más o menos representan 200 millones de personas. Las 3/4 partes de Estados Unidos en población nunca van a escuchar la palabra de Dios porque aún como iglesia no hemos llegado con la palabra en el idioma de sus corazones. Son aproximadamente 1.600, 1.700 lenguas de las 7.000 que existen en el mundo. O sea, aún queda mucho por hacer, hermanos. Y eso pensando que un proceso de traducción bíblica a lo menos dura 17 años, solamente del Nuevo Testamento. Y si se quiere traducir completamente la Biblia, son 35 a 36 años más o menos que dura el propósito, el tiempo de traducción bíblica. En el año 99 más o menos, los que nos apasiona este tema de la Biblia, en una reunión dijimos, si seguimos con este proceso de traducción, nos vamos a demorar más o menos 150 años en poder llegar a las 2.500, 3.000 lenguas que en ese tiempo estaban todavía sin conocer. Hoy día, gracias a Dios, hermanos, hemos llegado ya a 1.600. O sea, en estos 15 años, más o menos 16 años, hemos avanzado mucho más de lo que se avanzó en los 20 siglos pasados. Es más, el año pasado, como estadística, logramos traducir 150 lenguas en el Nuevo Testamento. O sea, es un tremendo avance que hemos logrado en la evangelización del mundo. Ese es nuestro propósito como letra, pertenecemos a una tremenda alianza global que se llama Wycliffe, la Alianza Global Wycliffe, donde pertenecemos muchas organizaciones del mundo y que es nuestra tarea. Titánica es la tarea, porque hoy día ya no podemos hablar de la misión tradicional, que es donde una iglesia te invita, donde ya hay alguien allí, donde tú vas, ¿cierto? Sino que comúnmente son países cerrados, lugares donde no dejan hablar, lugares donde sufrimos persecución, pero lugares donde quiero decirles, hermanos, donde hay victoria, donde tenemos, ¿cierto?, palabra de Dios ya siendo conocida como agua, ¿cierto?, que cubre en el mar, así será llena la gloria de Dios, ¿cierto?, y de su conocimiento. Así que ese es nuestro propósito. Llevamos 23 años en el Evangelio, siempre aliancistas, así que la alianza tiene la culpa que sea nuestro corazón misionero. Agarramos la colita, ¿cierto?, cristiana y misionera. Ojalá que no sea la colita, sea siempre lo que nos impulsa. Ese era el propósito. Recuerden que Alberto Benjamín Simpson, el fundador de la Alianza, cuenta la historia que él abrazaba el Mapamundi y oraba por él. Y quiero decirles algo, que Alberto Benjamín Simpson nunca fue a la misión, pero envió a mucha gente. Y hoy día, gracias a esa visión de ese hombre, hoy día tú y yo estamos aquí. Así que, como decía Andrés, no es necesario que quizás tú vayas. No es necesario que tú estés al otro lado del charco, como le digo yo. Pero es necesario que aquí también cumplas la misión. Orando, ofrendando, movilizando, yendo a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo. Ahí hacemos la misión. Así es que quiero mostrarles un video un poco para que puedan entender la dimensión de lo que significa cuando llegamos a esos lugares con la palabra del Señor. Bueno, sufrí mucho porque no sabía hablar el castellano. Ahí nomás los profesores nos decían, háblame en castellano, no me hables en quechua.
cuando me convertí a Jesús, yo empecé a anhelar otra vez hablar mi quechua. A diario, las personas que hablan lenguajes minoritarios se les presiona para que no utilicen lenguajes que les toca el corazón. Pero el Ministerio de Traductores Bíblicos de Wycliffe comenzó en Latinoamérica con la firme convicción de que todo el mundo debe poder escuchar, leer y estudiar la palabra de Dios en su propio idioma. Antes veía a las personas en las reuniones que nos invitaban con Biblias en sus manos, tal como tengo la mía. Es precioso poder hoy cargar mi propia Biblia en mis manos. Esto es oro, es puro oro para mí. Es la palabra de Dios, puedo entenderla y está en el fondo de mi corazón. Es como si el mensaje de Jesús nos limpia. Antes éramos ignorantes, ahora tenemos entendimiento. Wycliffe está comprometido a llevar la palabra de Dios a todos los pueblos sin Biblia en una forma en que ellos la puedan entender, incluyendo grabaciones de audio, música, videos, el lenguaje de señas y más. Lo más importante que aprendí del proclamador es que yo entiendo porque yo lo escucho. Yo entiendo que la salvación viene de Dios y esto me ha dado la oportunidad de compartirlo con otros. La razón que me gozo es porque la palabra de Dios llegó a nosotros. Antes no nos podíamos gozar genuinamente, pero ahora nos gozamos porque hemos recibido las buenas nuevas de Jesús. De parte de todos los pueblos sin Biblia en el mundo, gracias por su apoyo. Ha sido, la verdad que es un tiempo muy lindo que hemos vivido. Hemos tenido la oportunidad de conocer a algunos de estos nativos y escucharles, incluso a algunos de ellos que les llegó la palabra del Señor. Hoy día son traductores y están traduciendo el Antiguo Testamento. La palabra corre, hermano, la palabra corre, se riega como ríos de agua viva, así está corriendo la palabra del Señor. En lugares que ustedes ni se imaginan, a veces pensamos que somos tan privilegiados, que hay todo un mover, que hay un despertar del Evangelio en Chile, pero cuando yo escucho las noticias, cuando me toca compartir con estos misioneros lo que está pasando en sus países, lugares tan complicados, tan complejos como, por ejemplo, donde tuve la oportunidad de compartir con una organización misionera, Etnos, que se llama, que están trabajando en donde están compartiendo la palabra del Señor, donde hay un tremendo mover del Evangelio. Yo digo, gracias Señor, porque no es nuestra obra, hermano. Lo que nosotros tenemos que entender, que la misión no es nuestra, sino que la misión es de Dios. Y Dios nos da el privilegio de compartirla a nosotros para que nosotros la llevemos. Entonces, cuando tú digas, yo soy un misionero, no, tú no eres el misionero es el Señor, porque la obra es de Él. Nosotros somos siervos que servimos, que trabajamos, que anhelamos, que buscamos que la misión de Dios sea, cierto, conocida en todas las naciones. Para que se cumpla lo que dice en Apocalipsis 7:9, ¿no? Para que toda nación, pueblo, tribu y lengua conozcan del Señor. Para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el propósito que tiene la iglesia. No tiene otro propósito. Debemos glorificar a Dios. Ese es, cierto, lo que el Señor nos llama. Nosotros somos instrumentos para glorificar a Dios. Y nosotros queremos que todas las naciones le glorifiquen también a Él. Y quiero mostrarles esto, que a mí me llamó mucho la atención. Estuve con Pete, un misionero keniano. Y bueno, le compré esta polera porque me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención porque ustedes saben que los kenianos son buenos para correr, ¿no? Entonces, como son buenos para correr, ellos hicieron la maratón por la Biblia. Y ellos comenzaron hace 3 años atrás llamando a Kenia a una maratón por la Biblia. ¿Saben ustedes cuántos participantes hubieron en esa reunión hace 3 años atrás? Hubieron 2.000 kenianos corriendo, ¿cierto?, para animar y para fortalecer el tema de la palabra del Señor. Después lo repitieron esto al año siguiente y ya fueron 7.000
Y el año pasado volvieron a hacer la maratón por la Biblia, y esta es la polera del año pasado. Incluso tengo unas fotografías que la puedas mostrar, hermano, donde se reunieron hasta con el presidente de Kenia y le regalaron una Biblia, le regalaron una polera, ¿cierto? Ahí está el presidente de Kenia, y el que está al lado es Pete, él es el misionero, es traductor en Kenia. Él me dijo: mándame, hermanos, mándame, necesito a alguien que me ayude en web service, necesito que me ayude en diseño web, en página web, tenemos que tener nuestra web arriba, ¿cierto? Tenemos que dar noticias, así que mándame. Yo le dije: en Chile hay muchos caperuzos, dije yo, y sobre todo en la iglesia donde yo estoy, así es que los que trabajan atrás ahí en el área de audiovisual los necesitan. Los necesita. Y dice: mándame, dice, envíame, tengo los datos, así que a la salida, si quieren ir, avísenme, ¿ya? Los mandamos al tiro nomás, pastor, ¿ya? Y el año pasado hicieron esta maratón y se reunieron, fueron 2.000, 7.000, y podríamos decir, bueno, van a ser los mismos, 8, 9, pero no. Se reunieron 12.000 personas a correr por la maratón por la Biblia. Y nosotros nos preguntamos: ¿y nosotros qué estamos haciendo? La empanada por la Biblia, por último, ¿no? Una empanadotón, cualquier cosa, cualquier evento que nos ayude y que pueda animar a este país a que realmente hay mucho aún por hacer. Hay mucho aún por hacer. Eso quería compartir, estas fotos ahí, ¿ves? No solamente hombres de color, donde yo trato de parecer uno, aunque yo le decía a Claudia, estoy como 2 tonos más abajo todavía, pero tratamos, ¿cierto?, de poder estar siempre en un mismo corazón. Niños también corrieron esta maratón. Hace una semana atrás hicieron la maratón por Santiago. ¿Por qué no hacer la maratón por Cristo? ¿Por qué no hacer la maratón por la Biblia en este país? Para dar a conocer de que no somos unos pocos, sino que somos muchos los que queremos, ¿cierto?, que el mundo conozca de Jesucristo. Esta polerita, ¿cierto?, me la traje de recuerdo y como desafío también, porque hoy día la misión tiene que ser una misión creativa, de acuerdo a lo que les he mencionado, de que hay muchos países hoy día que ya están cerrados definitivamente a no recibir misioneros. Pero hay mucho por hacer, mucho por hacer. Y como hay mucho por hacer, quiero compartir con ustedes la palabra. Se me pegó aquí y la vamos a hacer un poquito distinta. Y quiero que vayan a su Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 7, del verso 20 al 35. Hoy día vamos a hablar del fundamento de la misión que permite una iglesia victoriosa. Y el fundamento de la misión se basa en una primera etapa que es el llamado. Pero lo que vamos a ver hoy día que la clave no es el llamado. La clave no es el llamado. ¿Saben por qué? Porque todos son llamados. Sino que la clave está en la obediencia y la respuesta a ese llamado. En la obediencia y la respuesta al llamado. Desde el verso 20 al 35. Y vamos a orar para que el Señor nos bendiga, sea Él hablándonos en esta mañana, sea su Espíritu Santo escudriñándonos, edificándonos, redarguyéndonos, como dice Pablo en Timoteo, ¿no? A fin, ¿cierto?, de que nosotros seamos enteramente preparados para toda obra. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra que vamos a compartir. Ella es, Señor, como dices, la buena semilla. Señor, y nosotros somos esa tierra que vamos a recibirla en esta mañana, en esta tarde ya. Padre, prepara nuestros corazones, nuestros oídos, para entender y escuchar, Señor, lo que tú, Señor, quieres hablarnos. Pero más que todo, Señor, que al escuchar y entender, podamos ser, Señor, hombres y mujeres que podamos responder a ella, conforme, Señor, a tu corazón, conforme, Señor, a lo que tú anhelas.
Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hechos capítulo 7, verso 20 al 35, nos relata la historia del llamamiento de Moisés, que se repite o que está, ¿cierto?, ligado a Éxodo capítulo 3, cuando Moisés, después de haber estado 40 años, ¿cierto?, en Egipto, criado, ¿cierto?, en la corte del faraón, tratando él de buscar y tratando de hacer la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? Mata a un egipcio, después trata de interponerse entre dos hebreos en una riña, hasta que le dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto a ti por juez? Pensando de que ese era su llamado, ese era su propósito. Y él es llevado, ¿cierto?, al desierto, donde allí está 40 años más, como pastor de ovejas de su suegro, ¿cierto?, que era Jetro, un madianita. Allí se queda por 40 años más, hasta que un momento, cuando ya había olvidado todo lo que él era como hombre, todo su conocimiento, todo lo que él pretendía ser como un príncipe de Egipto, cuando ya no era un príncipe vestido de ropaje real, ni de conocimiento quizás en la ley o en las escrituras de Egipto, cuando ya de alguna forma está borrado su pasado, cuando anda ya vestido como un pastor común y corriente, ¿cierto?, andando por allí, por los montes, con un rebaño que ni siquiera era propio, sino que era de su suegro. Allí en ese momento, cuando él se da cuenta o cuando ya uno mira y dice, ¿quién soy?, cuando mi identidad de lo que soy no alcanza para entender mi propósito en ese momento, es cuando estamos en esos tiempos oscuros, ¿no? Cuando es como yo digo y que una vez leí, ¿no?, que en el momento más oscuro es cuando tenemos la adoración más profunda, porque es cuando ya no tenemos nada. Y Dios es lo único y es la única posesión que importa. Es en ese momento, hermanos, en ese momento crucial en la vida de este hombre, 40 años, más 40 años, ya un hombre de 80 años, recibe un llamado. Recibe un llamado. Y allí en ese lugar, ¿cierto?, en el monte de Sión, ¿cierto?, Sinaí, perdón, siempre se me confunden los dos, no está más lejos. En el monte Sinaí, buscando una oveja por ahí, buscando el rebaño, él encuentra y ve a lo lejos una zarza. Me encanta esa historia. Me encantaba esa historia en la escuela dominical. Una zarza y que ve que nunca se consume. Y él comienza, ¿cierto?, a acercarse para ver de qué se trata, hasta que está lo bastantemente cerca que él recibe un llamado. Que él recibe un llamado. Allí, desde el verso 20, ¿cierto?, en adelante, habla de esta experiencia de Moisés. Habla de lo que de alguna forma yo les he estado relatando, y voy a leer solamente desde el versículo 30 en adelante, donde dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A esto Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel
que se le apareció en la zarza. Hermanos, servir al Señor, servir a Cristo, no tiene que ver con un asunto terrenal, no tiene que ver con energía, ni tiempo, ni recursos económicos que tú y yo tengamos. No tiene que ver con eso, sino que cuando nosotros decidimos servir a Cristo, hemos decidido servir en los asuntos del reino, en los asuntos del reino de Dios. Y si son los asuntos del reino de Dios, entonces no es mi economía, sino la economía del Señor. No son mis asuntos, sino los asuntos del Señor. Y no son mis recursos, sino son los recursos del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo lo miro esto, digo, entonces, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, toda mi identidad, es tuyo. Es tuyo. Cuando Cristo está en nuestras vidas, Él nos llena de paz, transforma las áreas más oscuras de nuestra vida, más oscuras de nuestra vida. Miraba un poco el video de Prueba de Fuego, la película, muy lindo. Lo vimos hace un tiempo atrás con mi esposa, nos llegó muy al corazón. Nosotros no llegamos al Evangelio casados, éramos inconversos, por eso hicimos las tareas antes, ¿no? Nos casamos un poquito apurados, enamorados pero apurados, pero conversábamos con nuestros hijos que muchas personas que se casaron en el mismo tiempo nuestro, hoy día ya no son matrimonio. Y decíamos, ¿y cuál fue la diferencia? Bueno, la diferencia fue que el Señor nos alcanzó, que el Señor nos llamó cuando teníamos 3 años de matrimonio. Mi esposa se convirtió primero y al año me convertí yo. Olvídense lo que costó convertirme a mí. Era más duro como digo yo, un tronquito carnicero. Duro. Me llevaba a mis hijos a la plaza para que mi esposa no los llevara a la escuela dominical. Y ella siempre fue muy respetuosa de eso. Incluso cuando el pastor le preguntó, ¿cuándo te bautizas? Ella le dijo, yo me bautizo con mi esposo. Bueno, al año siguiente nos bautizamos juntos. Entonces, tiene que ver con el Señor, tiene que ver con mi fe, tiene que ver con no mi identidad de lo que soy, sino que mi identidad descansa en Él, en lo que Él es. Entonces, entendemos, hermanos, que esta transformación de vida que Dios hace en nuestros corazones es la que nos debe impulsar, ¿cierto?, a servir y a dar. Es por gratitud. Porque si tú no sirves y tú no das y tú no vas, entonces, ¿de qué estás agradecido de Dios? Entonces, es una pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. Si yo no voy, si yo no doy, si yo no oro, si no estoy sirviendo, si no estoy comprometido en la iglesia, si vengo el domingo como para escuchar solamente una liturgia, el problema no es ni con el pastor ni con la iglesia. Mi problema es con el Señor de la obra. ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde está mi gratitud? Fíjense bien que Él lo dio todo por nosotros. Dice Colosenses que no escatimó ni siquiera aún su propio Hijo. Una vez nos decían, ¿cuál es el valor del hombre frente a Dios? Y nosotros decíamos, su Hijo. Y yo me preguntaba, ¿y tanto valgo, Señor, para ti? ¿Tanto valgo? ¿Tanto valemos? Y si tanto valemos, ¿no es razón suficiente para ser agradecidos? ¿O necesitamos más razones? Hermanos, como le digo yo a los jóvenes a veces cuando me toca enseñarles, si la pasión en la cruz de Cristo no es lo que realmente te apasiona, ni un campamento de misiones, ni un video, ni mucha palabrería te va a apasionar. Porque mi pasión debe partir por esa cruz. Por esa cruz. Entonces,
El llamado, hermanos, es la certeza de que Dios está presente en su obra. Cuando Dios llama, no es porque Él quiere que alguien le haga la obra a Él. Es porque es su obra y quiere que tú seas su colaborador, como dice Pablo. Quieres que tú tengas la certeza de que Él es parte de la obra contigo, porque es suya, no es nuestra. Quiero ser enfático y ser repetitivo en esto, para que entendamos esto. Porque siempre hablamos de la obra de la iglesia, de la misión de la iglesia, pero no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios. ¿Quién decidió reconciliarse al hombre con Dios? Dios. ¿Quién envió a Jesucristo a morir por nosotros? Dios. ¿Quién envió a su Espíritu Santo para convencernos? Dios. No es una decisión nuestra, no es voluntad de la iglesia, sino que lo hermoso de todo esto, que todo este plan perfecto que se hizo en el principio, hoy día Dios lo sigue trabajando, ¿cierto? En medio de los tiempos, en medio de las naciones, pero por medio de la iglesia. Y como digo yo a veces, y ahí está el queso. Porque a veces la iglesia no hace lo que debe hacer. No hace a lo que fue llamada a hacer. No hace. Entonces, como dice en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Siempre, hermanos, la historia desde el principio al fin, siempre se ha tratado de Dios y no de nosotros. Que cuesta entenderlo. Me costó entenderlo. Hasta que un día lo entendí. Se trata de Dios. Fuimos creados para su gloria. Vamos, ¿cierto?, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo para su gloria. Todo se trata de Él. No podemos arrogarnos algo que no nos pertenece. Para comprender toda la dimensión del llamado de Dios, debemos entrar entonces en una profunda relación con Él, para comprender realmente lo que Dios es y lo que Él quiere hacer. Si tu relación con Dios no es profunda, no vas a entender nunca quién es y qué quiere hacer. Una vez un pastor, mi pastor antiguo, ¿no?, cuando estábamos en La Serena, él siempre nos decía que tú no eres más de lo que eres en tu vida de oración. Si tu vida de oración es chiquitita, así también es tu vida y tu relación con Dios, y así también es tu fe. Porque la oración es lo único que nos conecta con el Señor. Es el momento de intimidad, solo tú y Él. Solo tú y Él. Entonces, solo en ese momento Dios nos mostrará los pasos que debemos seguir en su misión. Y eso está en el libro de Éxodo, en capítulo 3, en este llamado de Moisés. Y quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 3, para que veamos, y no agarren piedra, ¿no?, como digo yo, sino que vean que realmente está en la Biblia. Éxodo capítulo 3, el título ahí parte con el llamamiento de Moisés. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. Dice el versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, cuando Dios nos llama, lo primero que Él quiere hacer con nosotros es revelarnos su carácter. ¿Quién es? ¿Quién es? El principio de nuestro ministerio y nuestra misión comienza reconociendo la santidad de Dios. La santidad de Dios. Cuando los sacerdotes construían su traje, ¿no?, aquí con las 12 piedras y su túnica, en el borde decía una palabra, ¿no? Me parece que era en el borde, pastor, ahí ayúdame, pero decía santidad para Jehová. En la frente, santidad para Jehová.
Entonces, lo primero que nosotros debemos reconocer es la santidad de Dios. Dios, hermanos, no va a encomendar nada a la iglesia si no estamos conscientes de quién es y de su santidad. A veces estamos preocupados en la actividad, pero Dios quiere que primero estemos ocupados en Él. ¿Quién es? Su santidad y nuestra relación con Él. No vamos a poder hacer nada si no conocemos su carácter, si no entramos en una relación profunda, porque es lo primero que Él hace cuando Él te llama. Cuando Dios nos llama, lo primero que nos revela es su carácter. ¿Cuál fue el primer atributo de Dios que conocimos? El amor. ¿O alguno está aquí porque Dios se enojó con usted y lo trajo a la fuerza? ¿O fue su amor que lo conquistó? Fue su pasión, fue su gracia, fue su misericordia. Todos atributos y caracteres increíbles de Dios. Entonces, hermano, Dios lo primero que va a hacer cuando Él te llame es revelar su carácter. ¿Por qué es necesario que Él nos revele su carácter? Porque es necesario también, así como Él es santo, nosotros también seamos santos. La santificación, la experiencia santificadora es necesaria, hermanos, en la misión. Y quiero dejar claro que la misión no es para el liderazgo de la iglesia, sino que es para todos nosotros. Todos nosotros debemos vivir una vida santa y tener una experiencia santificadora. ¿Saben? Una de las cosas que conversábamos en este retiro en Bogotá era que muchas veces caemos en el error las agencias misioneras y a veces la iglesia local en preocuparnos de que si está bautizado, cuándo se convirtió, si está diezmando. Y a veces como que son 3 áreas donde nos enfocamos para decir si está apto. Pero qué poco nos centramos en la experiencia santificadora del cristiano. Y eso es un error que estamos cometiendo, porque a veces la tarea es urgente, y como es urgente necesitamos que vayan. Pero hermanos, les digo, cuando uno va a esos lugares, la experiencia que tiene, la experiencia de vida, es tremenda. Porque nos damos cuenta que en esos lugares realmente sí hay lucha contra carne, o sea, no hay lucha contra carne ni sangre, sino que contra huestes espirituales. No hay que ir muy lejos. Tenemos hoy día, por ejemplo, los mapuches. La Biblia en mapudungún se tradujo hace unos 20, 25 años. Hoy día las sociedades bíblicas ya no la imprimen, porque las ocupaban para quemarlas. No las usaban. Y hoy día tenemos esa tristeza que cuando tú vas a sociedades bíblicas a buscar una Biblia en mapudungún, no está. Solamente están los ejemplares que ya fueron impresos, pero no se siguen imprimiendo. Yo me pregunto por qué. ¿Qué pasó? Tenemos otro caso. Hoy día nosotros como Letra estamos traduciendo la Biblia en lengua de señas para sordos. Ya tenemos traducidos algunos libros. Y usted me preguntará, ¿por qué para sordos? Si los sordos pueden leer. Pero cuando nosotros enseñamos acerca de la traducción, una de las cosas que enseñamos es que cada letra es un fonema, es un sonido. Y los sordos no escuchan sonidos. La lengua del corazón de ellos es el lenguaje de señas. Por eso hablamos de lenguaje, por eso hablamos de lengua ahora, no lenguaje. Hablamos de lengua, porque hoy día ya es una lengua. ¿Saben? ¿Saben cómo se dice Jesús en lengua de señas? Eso es Jesús. Y Jesús te bendiga es... Y eso un sordo lo entiende. Pero si yo le digo Jesús te bendiga, no entiende.
La mayor tasa de suicidio en Chile es de gente sorda, por depresión. Porque por más que le gritemos al oído que Dios le ama, que le perdona, que puede ayudarle, no va a escuchar. Y hoy día en Chile, ¿saben? Hay más de 800.000 sordos. Tenemos que llegar a ellos con la palabra del Señor. Tenemos que llegar a ellos con el mensaje, con el Evangelio. Tenemos que llegar a ellos con la revelación del carácter de Dios. Tenemos que llegar a ellos. Segundo lugar, el verso 7. Dios, cuando te llama, primero te revela su carácter. En segundo lugar, te revela su misión. La misión de Dios, que dice: y dijo luego a Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Y qué pasó? Y he decidido descender para liberarlos de mano de los egipcios. La misión entonces, ¿de quién es? De Dios. ¿Quién conoce la angustia? Dios. ¿Quién conoce el clamor? Dios. ¿Quién escuchó tu clamor? ¿Fue el hermano que llegó a hablarte de Cristo? ¿Quién escuchó que necesitabas esa palabra justa, no? Me pasó cuando recién me convertí. No entendía estas cosas de Dios. Y estaba pasando por un momento de aflicción, de prueba. Tenía que bautizarme al día siguiente y escuchaba la voz del enemigo susurrándome, diciéndome: ¿qué vas a hacer? No lo hagas. ¿Estás loco? Y ese día llegaron a la casa de mis suegros un misionero de Copiapó y otro de Argentina. No sé cómo llegaron allí. Iban pasando por la calle, se encontraron: hola, mira, estoy aquí, porque era uno de ellos que estaba en la casa de mi suegro. Y estoy aquí tomando unas 11, pasa. Él lo invitó, nadie lo invitó en la casa. Lo invitó él, pasaron, se pusieron a conversar y yo estaba dentro en mi pieza, amurrado, en una prueba. Y de repente, así como el hijo pródigo, entro en razón y voy donde están ellos. Y ellos estaban hablando de una situación que cada vez que ellos hablaban de eso, yo sentía: ¿y este qué quiere conmigo? ¿Ah? ¿Quién le habrá contado? Decía yo. ¿Saben, hermano? Yo tenía un carácter complicado. Casi me subo a la mesa y lo agarro del pecho al misionero. Le digo: ¿y a ti quién te vino con cuento? ¿Qué tienes tú conmigo? Le dije yo. Y él me dice: no, me dice, si la verdad yo lo que le estoy contando a él es la experiencia que yo viví el año pasado. Y hermanos, y lo que él vivió el año pasado era lo que yo estaba viviendo en ese momento. Imagínate, Dios lo trajo del otro lado de la cordillera para mostrarme a mí que tenía que seguir tomando esa decisión que había tomado de bautizarme. Porque el Señor para algo me quería. De allá lo trajo. Entonces, la misión se revela porque la misión es de Dios. Aún más, sigue siendo su misión. Sigue siendo su misión. Encontramos varios textos y quiero leerles algunos bien rápido porque el tiempo me está matando, ¿no? Génesis capítulo 1, verso 1 dice: Dios creó. Dios creó. Génesis capítulo 3, verso 8 al 9 dice: entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre. No fue el hombre que buscó a Dios diciendo: Señor, cometimos un error. Sino que ¿dónde estaban ellos? Escondidos. ¿Quién los llamó? Dios. En Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. ¿Quién lo hizo? Dios. Juan capítulo 1, 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y por último, Romanos 5, 8.
mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La misión desde el principio de Dios sigue siendo su misión. Nosotros somos testigos de Él. Cuando cuando el Señor asciende a los cielos en el libro de Hechos, capítulo verso 1, ¿cierto? Le dice, y me seréis testigos. La palabra testigo allí, en el griego, ¿no? Que al pastor le gusta mucho las lenguas. En el griego significa mártires. Mártires. No podemos ser menos que la rama verde. Si lo hicieron con Cristo, cuanto más con nosotros. Si huimos de eso, huimos de nuestra identidad, de nuestro ADN. Hay un pasaje en el libro de Juan cuando Jesús se le aparece a los 12, le dice, así como mi Padre me envió, yo les envío a ustedes. Esta palabra como en griego es kafos, que significa exactamente como mi Padre me envió. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Dice, como lobos en medio de, como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos. Y nosotros queremos que no, Señor, déjanos aquí tranquilos. Estamos bien, estamos creciendo, la iglesia crece, queremos ampliarnos, queremos comprar a lo mejor un lugar de retiro para la iglesia. Igual como Pedro ahí cuando la transfiguración, Señor, hagamos una ramadita, ¿no? Para quedarnos aquí. Está re lindo ver tu gloria, quedemos aquí. Pero no es lo que quiere el Señor. No es lo que quiere. Dios revela su misión, en segundo lugar. En tercer lugar, bueno, tengo otros pasajes, pero también ahí en Éxodo 3, el verso 10 dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, tercer lugar, cuando hemos conocido su carácter, cuando nos revela su misión, ¿qué Él hace ahora? Nos comisiona. Nos comisiona. La misión nace en el corazón compasivo de Dios y nos invita a ser parte de ella. Nos comisiona a hacer discípulos. Hermanos, este momento, cuando Dios nos comisiona, es el momento de la tarea, es el momento del ministerio, es cuando el llamado se transforma en una respuesta mía, en una respuesta tuya. ¿Entiendes? La importancia para la iglesia no es el llamado, porque Dios está llamando, Dios está invitando. La importancia para ti y para mí es la respuesta a ese llamado. Es como la revelación de su carácter, es como el entendimiento de su misión nos hace poder responder. Responder. Qué importante es responder. Cuando el llamado se transforma en respuesta a su carácter y a su misión, entonces transformamos eso en un envío, en un proceso transformador. Hoy día, como Wycliffe decimos, no queremos traducir la Biblia al año 2025, ojalá ya se haya comenzado un proceso de traducción, sino que lo que nosotros hoy día decimos, queremos ver vidas transformadas, comunidades transformadas por el poder de la palabra de Dios, porque eso es lo que importa. Eso es lo importante. Verso 13 de Éxodo capítulo 3 y ya para terminar. Dios nos revela su carácter, Dios nos revela su misión, Dios nos comisiona la misión. Y para terminar, cuando ya tenemos esa relación íntima con Dios, ¿saben lo que Dios hace? Nos revela su nombre. Qué tremendo.
conocer el nombre de Dios. Dice el verso 13, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Finalmente entonces lo que Dios hace y nos envía a hacer, cuando ya hemos tenido esta experiencia reveladora, esta respuesta, y hemos conocido el nombre de Dios, Él nos envía entonces ahora a hablar en su nombre y de su nombre. Entonces, cuando hablamos de la iglesia victoriosa, cuando hablamos de la misión en victoria, lo que estamos diciendo es que estamos cumpliendo con este propósito fundamental de hablar en su nombre y de hablar de su nombre. Pero para lograr esta experiencia, entonces, hermanos, primero debemos experimentar una experiencia santificadora con Dios. Mi relación con Dios determinará la magnitud de mi llamado y de su revelación. Una iglesia victoriosa es aquella que vive en plenitud de la palabra y de su relación con el Espíritu Santo, que reconoce y participa activamente en la misión de Dios, orando, ofrendando, enviando, oyendo, con un solo propósito, hacer discípulos a las naciones. Hacer discípulos a las naciones. Oswald Smith decía, ¿por qué deben algunos escuchar 2 veces el Evangelio cuando hay millones que aún no lo han escuchado ni siquiera una vez? Y por último, hay un hombre también que dijo que su gracia no nos llevará a un lugar, ¿cierto?, donde Él no pueda sostenernos. Él no te va a enviar a un lugar donde su gracia no pueda sostenerle. Misionero Jim Elliot, su película la podemos ver en Punta de Lanza, uno de los hijos de ellos. No nos va a poder llevar. Él nos llevará donde Él pueda sostenernos, hermano. Debemos confiar que la misión es de Él. Ese es nuestro propósito. La iglesia en victoria. La iglesia en victoria. Saben, el día viernes tuvimos la oportunidad de compartir con un hermano que junto a su esposa y su pequeño hijo de 7 años tienen su corazón de ir a Pucallpa. Hoy día se le han cerrado todas las puertas, todas las puertas. Ella es argentina, él es chileno. Estaban haciendo algunos trámites para poder sustentar su viaje misionero que va a ser por lo menos 3 años. Y estábamos con él y veíamos su corazón. Yo me sentía insignificante al lado de él, a lo que él quería hacer. Ellos hoy día duermen en una bodega en 2 colchonetas que la iglesia les prestó porque ellos vendieron todo para irse al campo. Algunos dirán, es una locura. Es una locura. Él dejó su trabajo, ella dejó su trabajo, ambos son profesionales. Se ha atrasado el envío, falta una carta que tienen que enviar, un tema burocrático nada más. Y ellos hoy día y ese día conversábamos y decían, la gente nos dice, quizás no era el tiempo del Señor. Pero yo le decía a él, no creo que no sea el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque estuve con la gente que les va a recibir y ellos me dicen que le están esperando. ¿Cuál es el problema? No hay problema, hermanos, porque donde hay bendición, hay oposición. Y debemos entender eso. Ellos están viviendo hoy día la oposición del enemigo. Pero él me decía, pero yo estoy seguro que estoy en la voluntad de Dios. Yo te pregunto ahora,
¿Tú estás seguro que estás en la voluntad de Dios? ¿Estás seguro? ¿Conoces su carácter? ¿Conoces su santidad? ¿Conoces su misión? ¿Has respondido al llamado? Por último, ¿el Señor te ha dicho su nombre? ¿Saben? Dios va a hacer su obra con nosotros, sin nosotros, o muy a pesar de nosotros. ¿Dónde quieres estar? Es una consecuencia la adoración a Dios. Cuando Dios llega en mi vida, Dios me transformó en un adorador. Vamos a orar. Vamos a orar.